nosotros hasta el momento hemos hablado de espacios vectoriales. ¿Sale? Pero dejen cambiar el color porque si no, este no va con mi estilo. A ver, tenemos espacios vectoriales. Espacios vectoriales. ¿Sale? Que es un conjunto. ¿Sale? Un conjunto B, al cual tiene otro conjunto de este conjunto B de vectores. Este conjunto F de escalares. Y aparte de las operaciones, suma y multiplicación. La suma es entre vectores y la multiplicación es entre escalar y vectores. Si esto cumple con ciertas propiedades, estamos en presencia de un espacio vectorial. ¿Cuántas propiedades? 10. Conmutatividad, asociatividad, cerradura, etcétera, etcétera, etcétera. Que con el tiempo, más o menos, no creo que se las aprendan todas, pero deben tener idea o noción de cuáles son y cuál es su importancia. Bien. De aquí nosotros vimos que podemos tomar un subconjunto H de B, ¿sale? Y que este subconjunto H herede las propiedades de B, entre ellas eh, el conjunto de escalares, la suma y el producto, y si cumple con las mismas propiedades que B, que casi todas ellas son inherentes por la herencia, solamente habría que revisar la cerradura de la suma y la cerradura del producto por escalar. Decimos que H se transforma en un subespacio vectorial. Sale subespacio vectorial. Sale. Bueno, si nosotros tenemos V, ¿sale? Sea V, F más y esto, un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Y digamos que tenemos aquí un vector, llamémosle, es que no quisiera llamarle V, pero pues llamémosle W. Tenemos un elemento en W diferente del 0. ¿Sale? Bueno, el conjunto H, formado por todos los vectores, formado por todos los vectores U, tal que alfa por U, bueno, tal que U es igual a alfa por W, ¿sale? Con alfa en el campo, ¿sale? H es un subespacio vectorial. Y se dice que es un subespacio vectorial generado por este vector. ¿De acuerdo? Suena raro, pero en realidad es mucho más simple de lo que parece. ¿Sale? Y es mucho más simple por este sentido. Es más, ustedes ya lo han hecho. Supongamos que tenemos hagamos un ejemplo. Supongamos que V es R2. ¿De acuerdo? Y tomemos un vectorcillo. Digamos que W es 2,3. Sale. Entonces, ese vector, el 2,3, o el espacio H, formado por todos los U, tales que U es igual a alfa por 2,3, sale con alfa en los reales. ¿De acuerdo? Este H es un subespacio vectorial. ¿De acuerdo? Si nosotros lo graficáramos, así, digamos que tenemos aquí GeoGebra. GeoGebra me cae bien. ¿Sale? A ver, cambio el tamaño de letra. Y voy a poner el vector W igual a paréntesis 2,3. Ahí está. Aquí nos grafica nuestro vector W.
Y si yo quiero construir todos los alfas, o bueno, todos los vectores que se obtienen de multiplicar W por una constante, puedo colocar T por W. Y esto nos forma un espacio vectorial. Observen que está el 0. Si sumo dos vectores que tengan esta forma, pues voy a poder seguir factorizando el 2 y el 3. ¿Sale? Si multiplico a este por este vector, pues, sigue estando en este espacio vectorial. Entonces, claramente esta cosa pues, va a ser un espacio vectorial. La idea es dirigirse hacia dos conceptos. Bueno, un solo vector me genera un subespacio vectorial. La idea es, ¿y si tengo varios vectores, se genera un subespacio vectorial? La respuesta en lo general es sí. ¿De acuerdo? Para eso se ve el concepto de combinación lineal. ¿De acuerdo? ¿Qué es una combinación lineal? Bueno, digamos que tenemos V1, V2, así, Vn, vectores en B, con V espacio vectorial. ¿Sale? Y sean alfa 1, alfa 2, alfa n, escalares. Generalmente podemos transformar esto en los reales. Aunque no lo hago así porque por su especialidad ustedes también van a ver los complejos. Entonces, por eso es que lo pongo con F. Pero esta F pueden ser los reales o los complejos generalmente. Aunque puede ser restringido todavía más. ¿De acuerdo? Escalares. Una combinación lineal es tener una estructura de esta forma. Alfa 1, V1 más alfa 2, V2 más alfa n, Vn. ¿De acuerdo? Obviamente, el resultado de esto es un vector. ¿Por qué? Pues porque la multiplicación por escalar de un vector nos da un nuevo vector. ¿Sale? Entonces aquí tengo n multiplicaciones por escalares, voy a obtener n vectores, y después la suma de 2 en 2 pues, nos da un nuevo vector. Entonces toda esta operación nos da un vector. Esta cosa es una combinación lineal. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una combinación lineal. ¿Sale? Ok. Aquí la idea es que nosotros podemos construir un sinfín de vectores, ¿sale? Como combinaciones lineales. La pregunta es, ¿cuántos vectores necesito? ¿Y qué forma deben de tener para que pueda escribir cualquier vector en el espacio vectorial como una combinación lineal de un conjunto de vectores base? Así, ¿cuántos vectores necesito para construir todo el espacio vectorial? Spoiler, depende de la dimensión. ¿Sale? Es decir, tratamos de construir los vectores a partir de sumas y productos, de sumas de vectores y productos con escalares, o productos con escalares y sumas de vectores.
Ese es el objetivo. Lo que necesitamos saber es, bueno, si tenemos un vector, al agregarle otro, si obtenemos más información o no, ¿sale? Y si agregarle otro nos da más información o no, y cuántos vectores son los mínimos necesarios. ¿De acuerdo? Entonces ese es el objetivo, escribir todos los vectores como combinaciones lineales de un conjunto mínimo de vectores. Bueno, para eso necesitamos saber, ¿sale? Si dos o más vectores son o nos generan un espacio vectorial. La idea es que si un solo vector o las combinaciones de un solo vector generan un subespacio vectorial, las multiplicaciones por escalar, ¿sale? Si nosotros tenemos dos vectores, así sean U y sean U y V, ¿de acuerdo? Elementos de un espacio vectorial. Y sean, entonces, digamos que damos H subconjunto del espacio vectorial, tal que, vamos a poner, H es el conjunto de todos los W, tal que alfa por U más beta por V es igual a W, con alfa y beta en F. Bueno, pues resulta que el espacio obtenido, ¿sale? O el conjunto obtenido por combinar dos vectores o por hacer combinaciones lineales de dos vectores es un subespacio vectorial nuevamente, ¿sale? Entonces, H es un subespacio subespacio vectorial. ¿De acuerdo? No sé si nos lo permita ver. Digamos que aquí ponemos un V. Voy a poner V como 5, menos 1. Ahí está. W es este, V es este. Entonces vamos a escribir aquí T por W más S por V. Ay, no me lo crea. No. Aceptar. Es que no me crea ese. No entiende que puede ser cualquier valor. El chiste está en que si nos lo graficara, nos cubriría todo el espacio. ¿De acuerdo? Así como que nos señalaría todo el espacio. Si nada más hacemos el espacio generado por W, nos crea una línea. Si creamos el espacio creado nada más por V, nos crea una línea. ¿De acuerdo? Pero resulta que si los combinamos a V y a W, en todas las posibles combinaciones de V y de W, nos genera todo el espacio. ¿Sale? Esa es la idea de las combinaciones lineales. Y entonces, el conjunto de vectores que necesitaríamos para cubrir todo el plano, aquí serían 2. Para cubrir una línea es 1. Para un plano son 2. ¿Qué pasa si agrego un tercer vector? Un Z, no, Z no. U igual a menos 1,0. Bueno,
resulta que las combinaciones lineales generadas por estos tres vectores también generan el plano. ¿Sale? La idea es que nosotros podemos generar vectores en el espacio vectorial a través de combinaciones lineales. ¿De acuerdo? ¿Cómo saber si ir agregando vectores nos genera un espacio vectorial más grande? ¿Sale? Es decir, nosotros comenzamos con U, ¿de acuerdo? U en el espacio vectorial. Ese es un vector. Genera el espacio vectorial de U, ¿de acuerdo? Como subconjunto del espacio vectorial, este H es un subespacio vectorial. ¿Quién es este H de U? Pues H de U es el conjunto de todos los vectores en V, tal que alfa por V, tal que alfa por U es igual a V, con alfa en el campo. Esto crea un espacio, es un subespacio vectorial. ¿Qué pasa si yo agarro un vector W aquí? HU, W es un subespacio vectorial. Pero ¿cómo puedo asegurar, ¿sale? Que el espacio vectorial HU, W formado por todos los vectores V, tal que alfa por U más beta por W igual a B con alfa y beta en esto. ¿Cómo podemos asegurar que HUW, este subespacio vectorial es más grande que este? Podría darse el caso en el que HU fuera igual a HU, W. Es decir, que el tener W no aporte nada de información. Y eso sucede, ¿sale? Si alfa U más beta W es igual a 0, ¿sale? Si y solo si alfa, beta es igual a 0. Y a esto se le llama dependencia lineal. ¿Qué pasa cuando hay dependencia lineal? No hay información nueva. ¿De acuerdo? Otra forma de escribirlo es si alfa U más beta W es igual a 0, si y solo si. Aquí es diferente de 0. Alfa y beta son iguales a 0. Perdón, aquí era diferente de 0. Entonces esto se le llama independencia lineal. ¿De acuerdo? ¿Qué va a suceder en la independencia lineal? Tenemos información nueva. Tenemos un subespacio vectorial más grande. ¿De acuerdo? Otra forma de describir esto es buscar que alfa U es igual a beta W menos beta W. ¿Sale? Es decir, lo que estamos diciendo es que existe dependencia lineal si este vector W es múltiplo de U. Existe independencia lineal si no existen
alfa y beta, tal que alfa U es igual a menos beta W, que para el caso podría escribirse beta nada más. ¿De acuerdo? Y el concepto de dependencia lineal o independencia lineal es importante porque si hay dependencia lineal no hay nueva información. Si hay independencia, entonces estamos haciendo crecer el conjunto de resultados de el conjunto de vectores dentro del subespacio vectorial. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo escribo el vector, digamos, h igual ¿qué será? A, a 8,12. El vector h es múltiplo de w. Entonces, se dan cuenta, si trazamos t por w y lo combinamos con h, no va a agregar información el vector h, porque el vector h es una combinación lineal o se puede obtener como una multiplicación por escalar de w. Entonces, h y w son linealmente dependientes. Cosa diferente, por ejemplo, con v. No hay forma de que yo pueda escribir v en términos de w. Entonces, v y w son linealmente independientes. H se puede escribir porque está en la misma línea, pero v no. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se revisa eso de manera analítica? Visualmente está claro, ¿no? Quedan fuera de la línea de donde se espera que estén. ¿Cómo se hace para ver si dos o más vectores generan un subespacio? Primero hay que probar la independencia lineal entre dos de ellos. ¿De acuerdo? Y además necesitamos saber esto. La pregunta es, ¿cuántos vectores linealmente independientes se necesitan para generar un espacio vectorial V? La respuesta es, se necesitan n vectores, donde n es la dimensión del espacio vectorial. Y esto de la dimensión del espacio vectorial, sí quiero recalcar que aún no tenemos una definición precisa de ello. Y que esto que tenemos aquí es un resultado importante que se obtiene de la construcción de lo que vamos haciendo, ¿de acuerdo? Pero probablemente no podamos alcanzar a verlo. Entonces sí necesito que se lo lleven porque esta es una de las ideas principales de lo que ustedes deben de aprender en álgebra lineal. ¿Cuántos vectores se necesitan? ¿Cuántos vectores linealmente independientes se necesitan para describir un espacio vectorial? Depende de la dimensión. ¿Sale? Y en este caso, pues son n vectores. En alguna ocasión hablamos que de R2 necesitamos dos vectores, porque la dimensión, bueno, más bien en alguna ocasión mencionamos que R2 es
un espacio vectorial de dimensión 2. Entonces necesitamos 2 vectores. ¿Sale? Lo que tenemos que ver en este ejercicio, en el ejercicio 2 de la página 320, ¿sale? Es si estos dos vectores son linealmente independientes. ¿Cuáles son los vectores? 1, 1, 2, ¿sale? 3, 4. ¿Cómo podemos probar si son linealmente independientes? ¿Sale? Pues si al multiplicarlos y sumarlos nos da el vector 0, o si nosotros tratamos de escribir un vector en términos del otro. Es decir, voy a aplicar la segunda opción. Digamos que tenemos un escalar. No sé cuánto vale, quiero descubrir cuál es el escalar que me permite escribir alfa por 1, 2 igual a 3, 4. Es decir, alfa por 1 sería alfa y abajo sería 2 alfa. Tiene que ser igual a 3, 4. Es decir, tengo dos ecuaciones. Una que sería alfa igual a 3 y otra que sería 2 alfa igual a 4. De la primera ecuación obtenemos que alfa es igual a 3. Pero de la segunda ecuación, sustituyendo el valor de alfa, obtendríamos que 2 por 3 es igual a 4. ¿Sale? Es decir, otra forma de entenderlo es que, por otra parte, de la segunda ecuación, alfa es igual a ¿qué? A 4 sobre 2 a 2. Hay dos formas de entenderlo. Una es darse cuenta que alfa no puede valer al mismo tiempo 3 y 2 porque debe ser uno de los dos valores, por lo cual esto no es posible, ¿de acuerdo? O la otra es entender que por un lado me dicen que alfa es igual a 3 y por el otro se crea una inconsistencia donde 6 es igual a 4. Entonces, la conclusión es, no existe alfa tal que alfa por 1, 2 sea igual a 3, 4 y por lo tanto 1, 2, 3, 4 son linealmente independientes. Vamos a tomar una pequeña pausa y regresemos para seguir hablando de este tipo de cosas, ¿de acuerdo?